En este mundo está el destino de la humanidad, controlado por alguna ley o entidad trascendental. ¿Es acaso como la mano de Dios sobre nosotros? Al menos es cierto, el hombre no tiene control sobre su propia voluntad. El manga de Berserk viene publicándose desde 1989. Muchos de ustedes, al igual que su mismísimo servidor, estábamos todavía dando vueltas en los huevos de nuestros ancestros cuando Berserk salió por primera vez a la luz. Este manga clásico nació en el seno de un Japón que tenía un hambre feroz por historias de sujetos tenaces e hipermasculinos. Así, influenciado por otros grandes del manga como Hokuto no Ken, Miura dio forma a una historia oscura y adulta, llena de personajes complejos y con un estilo artístico que manifestaba visceralmente sus ideas. De algo podemos estar muy seguros, y es que el éxito que ha amasado Berserk a lo largo de su trayectoria es mérito de la gran calidad que siempre ha tenido como obra. Pero lamentablemente, al paso del tiempo, pocos pueden hacerle frente. Como suele ocurrir en el caso de producciones tan longevas como esta, los cambios y vicios del autor, así como su desgano, con el paso del tiempo van socavando en gran parte ese mérito acumulado. Por eso, no es sorpresa ver que Berserk últimamente reciba tantas críticas, porque los arcos que siguen al tan conocido eclipse develan síntomas de decadencia. Los incontables capítulos estancados en un barco, el arte en flagrante deterioro, el excesivo diálogo expositivo y la compulsiva saturación de lolis, digamos que contribuyen bastante al declive de este manga. Estamos de acuerdo, Berserk definitivamente no es lo que era, pero eso no implica que nada sea redimible en estos arcos, porque existe algo que incluso en estas condiciones se ha mantenido firme como bandera insignia de esta historia, y estoy hablando de su protagonista. En el primer video les había dicho que Guts es un mercenario, que lucha contra el destino y bla bla bla. Sí, perfecto, todo bien hasta ahí. Pero ¿es este un retrato lo suficientemente fiel para este manga? Algo está faltando. Yo siempre digo que a Berserk se la puede dividir en dos partes, fundamentalmente, que retratan por un lado la progresiva caída en desgracia de un hombre y por otro el camino hacia su redención. Y eso último es muy necesario. Por más que el eclipse parece un gran clímax para Berserk, si nos paramos en ese punto del manga, claramente la historia se encuentra inconclusa. Por otro lado, si nos dirigimos al final del arco del espadachín negro, el protagonista no consuma su tan deseada venganza. Es más, lo vemos sufrir ante el reencuentro con su viejo némesis. Si la historia hubiese terminado acá, el final habría sido algo insatisfactorio, ¿no? Porque después de todo, la historia de un hombre que lucha contra el destino y fracasa al hacerlo, no, algo falta acá. En su interior, Guts está vacío, porque hasta entonces se ha dejado arrastrar por el camino equivocado. Efectivamente, esta es la historia de un hombre que, al enfrentarse a las imposiciones de Dios, en cierta forma lucha contra el destino, pero fracasa al hacerlo, no simplemente porque sea derrotado por Griffith, sino porque su ausencia de autocontrol, aquello de lo que se vale para confrontar las contrariedades de la realidad, termina convirtiéndose en su propia condena. Su arma de liberación se convierte en las cadenas que lo atan. Como ya saben, Guts hace del mundo su campo de batalla. Toma el destino en sus manos y se ríe de las limitaciones del hombre, porque su implacable fuerza y destreza todo lo puede. Para una persona así, el destino es algo que se moldea a voluntad, pero hace de su ira la fuente de aquella fortaleza. Y esa aparente virtud, esa ira, al final es el mismo veneno que termina destruyéndolo. Porque, como dirían los filósofos estoicos, las pasiones son impulsos irrevocables
que rápidamente degeneran en vicio. Y ceder a ellas es como caer por un precipicio, porque una vez nos hemos lanzado al vacío, no podemos detener esa caída. No podemos dejar de llegar allí donde hubiésemos podido no ir. Es decir, ya no somos dueños de nosotros mismos. Básicamente lo que quiero decir con esto es que cuando Guts cede a su ira, pierde autonomía sobre sus acciones. Se está sometiendo al destino, no enfrentándolo, traicionando así la propia esencia que lo caracterizaba y sumergiéndolo además en una espiral de desgracia. Claro, Guts sobrevive al eclipse, pero paga un alto precio por ceder a sus pasiones, perdiendo de vista aquello de verdadera relevancia. Cegado por su rabia, deja atrás a sus camaradas en el sanguinario festín de los demonios y, como consecuencia, nuevamente se queda solo en el mundo. A partir de entonces, cada victoria que reclama, cada gota de sangre que vende a su causa de venganza, lo hunden más y más en la miseria. Las personas que aprecia se alejan de él y, paradójicamente, el hombre que desafiaba a Dios en busca de libertad se vuelve cautivo de la bestia que vive en su interior. Bueno, dicho eso, creo que la cosa va cobrando un poco más de forma, ¿verdad? ¡Me aburro! Bueno, lo hago un poco más simple. Este tipo está muy triste, porque su patológica ansia de venganza lo vuelve miserable al alejar a la gente que quiere. Listo. Entonces, ¿es esta supuesta fortaleza la verdadera respuesta a los problemas? ¿Debe uno simplemente dejarse llevar por la ira, por las pasiones? ¿Qué respuesta nos da Berserk a esto? Bueno, curiosamente, la respuesta la podemos encontrar en uno de los primeros capítulos del arco de la condena, el capítulo de los niños perdidos. Frustrados los intentos de eliminar a su némesis, Guts continúa con la cacería de apóstoles y tiene lugar así el capítulo de los niños perdidos. Esta parte del manga, aunque no lo parezca, es muy importante porque retoma las ideas que, al indagar en el pasado del protagonista, dejamos de lado cuando terminó el primer arco de esta historia. Así conocemos a Jill y un misterio que rápidamente llama la atención de Guts. No es casualidad que este capítulo de Berserk se llame Lost Childs, o en español, Niños Perdidos, porque este es una reinterpretación de la historia de Peter Pan. Peter Pan, gato, ¿pero qué me decís? ¿Estás flasheando? ¿Estás fumado? No, señor espectador, quédese tranquilo que no estoy ni flasheando ni tampoco estoy fumado. ¿Escuchó bien? Dije Peter Pan. El paralelismo es sumamente claro, no solo por el nombre, sino por todo lo que ocurre en este tramo de la historia y la simbología que oculta. Rosine, el apóstol, escapa de sus padres y se rehúsa a crecer, porque no quiere prescindir del eterno potencial que significa la niñez, al igual que Peter Pan. Así vive sus días vendiendo fantasías a los niños de la aldea que lleva al Valle Brumoso, la isla de Nunca Jamás, donde es venerada como la reina de las hadas. Jill, por otro lado, es Wendy, la niña que, hastiada del trato parental, se ve seducida por la promesa de libertad que Peter le propone. Pero a ver, ¿por qué digo que este paralelismo es muy importante para Berserk? Porque la historia de Peter Pan es la historia del chico que nunca crece. Nos habla de todo aquel que, por miedo al cambio, rehúye a las responsabilidades. Es el arquetipo del llamado eterno adolescente, que prefiere ejercer plenamente su libertad, escapando a un mundo de irrealidades, la isla de Nunca Jamás, antes que afrontar el sacrificio que implica la madurez, representada por los padres. Wendy es la niña que, al final, acepta su mortalidad, porque entiende que de una u otra manera, en la vida siempre se debe elegir un sacrificio. No se queda con Peter, porque la libertad que éste le promete es una mentira que está sometida a los límites de la inmadurez. Y todo aquel que cae en aquella fantasía se convierte en un prisionero de sí mismo, alguien incapaz de retribuir a la sociedad y ser retribuido, un niño perdido. Las hadas, como sabemos, son en realidad demonios. Jill, encarnando el rol de Wendy, al final comprende que escapar de la realidad no solucionará sus problemas. El único camino hacia la plenitud reside en adoptar la responsabilidad de afrontarlos, eliminando su codependencia y convirtiéndose en alguien competente, alguien útil, pero no solo para sí misma, sino para su comunidad, sacrificando el eterno poder ser de la niñez
por el ser de la adultez, es decir, aceptando el cambio. Créeme que en este momento yo te entiendo. Viniste a este video esperando encontrarte con un relato encarnizado de Berserk y te encontraste a un gato mal dibujado hablando de una historia edulcorada para nenes. Pero de verdad, por más cursi que parezca, Berserk se nutre mucho de este arquetipo. Y hace falta comprender el significado detrás de esta figura retórica porque no es algo que carece de sentido. En su libro, El yo y su cerebro, el filósofo Karl Popper nos cuenta que el ser humano, cuando actúa, fabrica constantemente teorías respecto a lo que percibe. De esta manera, si una de esas teorías es errónea, podemos sencillamente descartarla y formular una nueva. En lugar de inmolarnos a nosotros mismos por una idea que está equivocada, quien muere es esa idea y no nosotros. Pero para ello, primero, es necesario que estemos predispuestos al cambio. Por eso, quien no lo acepta, en el fondo se está condenando a sí mismo. Hasta entonces, Guts concebía la ira como el medio para consumar su venganza y hallar la plenitud. Se dejaba llevar por ella porque esta era la teoría que sostenía al blandir su espada. Teoría que evidentemente resulta estar errada, porque lejos de darle dicha, lo torna miserable, ya que, como dije antes, al dejarse obcecar por su ambición de venganza, Guts se vuelve un peligro para quienes lo rodean y decide alejarlos porque no se siente merecedor de su afecto. Así, al igual que Griffith, él sacrifica a su comunidad por una ambición vacua e irónicamente se convierte en un símil de aquel que busca destruir. Es básicamente la típica frase de si mirás al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Ya sea en la búsqueda de poder, como en la consecución de los objetivos motivados por el odio, lo que Berserk nos está diciendo es que si en nuestro afán por cumplir dichos objetivos sacrificamos a nuestra comunidad en el proceso, es inevitable quedar a merced de nuestra infelicidad. Por eso el capítulo de los niños perdidos, desde mi punto de vista, adquiere tanta relevancia para la historia, porque su moraleja es que no podemos alcanzar la plenitud viviendo fantasías, que no debemos ser como Rosine o Peter Pan, que lo mejor es estar dispuestos a aceptar el cambio, sacrificando las malas teorías de ser necesario. Por lo tanto, es un punto de inflexión para esta historia, donde se evidencia la necesidad de que Guts cambie su rumbo. Ahora, la pregunta sería otra. Si no es por medio de la venganza, ¿cómo puede el hombre hallar esa tan ansiada plenitud? Nuevamente creo que podemos hallar esa respuesta en una cita de Karl Popper. La sociedad es como un espejo, que permite al individuo ver y pensar acerca del propio carácter, de la conveniencia o demérito de los propios pensamientos y conducta, de la belleza o deformidad de la propia mente. En fin, ¿qué quiere decir con esto el señor Popper? El ser humano es sociable por naturaleza. No podemos prescindir de la compañía de nuestros semejantes, porque la sociedad nos permite a nosotros alcanzar esa plenitud de la que hablaba, reflejando aquellas conductas patológicas que son contraproducentes, permitiéndonos reformular nuestras teorías sobre la realidad para adaptarlas de manera que podamos convivir mejor. Ahora, dudo que para escribir Berserk Miura haya leído alguna vez a Popper. No es eso lo que estoy sugiriendo. Pero digamos que con la caracterización de Guts podemos ver que la historia comulga en cierta medida con las ideas de Popper, porque el individuo que se hallaba completamente aislado del mundo, en cierto punto entiende que al dejarse llevar por sus pasiones, daña el mismo tejido social que lo contiene. Guts alejaba a sus afectos y por tanto se volvía ciego a sus defectos. Él ve al monstruo en que se ha convertido reflejado en el terror de Casca. Y a partir de entonces, sus prioridades cambian. Por eso es que, como les dije al principio del video, esta es la historia de un hombre que acepta el camino de su redención. En este punto, nuevos personajes comienzan a incorporarse a su mundo, porque comprende que la única forma de retomar las riendas y vencer a la bestia en su interior es confiar en aquello que reflejan las personas a su alrededor. La armadura de Berserk esconde un simbolismo que no es casual, porque cuando Guts hace uso de ella, su cuerpo es consumido por la ira y solo recobra el sentido con la ayuda de alguien más. Porque Shirk, al igual que Sérpico, Farnés, Isidro y sobre todo Casca, son parte de aquel tejido social que lo contiene. Necesita de ellos
así como ellos necesitan de él. En el video anterior les hablé de una supuesta aldea, donde el héroe canaliza su altruismo para restablecer el orden. Esta aldea es una metáfora que se refiere al grupo o a las personas con las que el héroe convive. Guts jamás había pretendido con sus acciones restablecer el orden en la aldea, porque no sentía que perteneciese a ninguna. Era un hombre solitario que, aunque se rodease de personas, no concebía su lugar en el mundo, y por este mismo motivo huía del contacto humano. Casca, sin embargo, es la primera persona que le ha demostrado el calor del genuino afecto. Ella es y siempre había sido su aldea, aunque Guts no lo pudiera ver, y cuando finalmente lo entiende, deja sus vanos deseos de venganza, porque comprende que aquello solo le traerá más desdicha. El hombre que se relamía las heridas emprende ahora la misión de sanar a la persona que ama, porque esa es la forma de sanarse a sí mismo. Son muchos los factores que influyen para hacer de un manga una gran obra. El detallado estilo artístico, una composición dinámica de los paneles, los propios temas de los que habla o más bien la forma en que se los aborda. Lo que puedo decirles es que no existe una única cualidad alrededor de la cual podamos juzgar el trabajo de un mangaka. Y Berserk siempre pudo darse el lujo de vanagloriarse por demostrarse excelso en cada una de esas categorías. En el primer video dije que Guts es un antihéroe, y es muy útil describir así a este personaje. Pero sabemos bien que Guts es bastante multifacético, que cambia mucho a lo largo de la historia. Pasa de ser un chico normal a un mercenario antipático, luego al magnánimo comandante de un ejército, después a un rabioso asesino que arrasa con todo lo que se interpone en su camino, y finalmente a un hombre que simplemente busca recomponerse a sí mismo. Su desarrollo no lineal confiere a esta historia un carácter de impredictibilidad que logran despegarla de otras ficciones semejantes, que la vuelven única. Por eso mismo, Miura logró crear un mundo ficticio sumamente inmersivo y una historia atrapante que ha gozado hasta ahora de mucho prestigio entre sus lectores. Originalmente este video se suponía que incluiría una crítica a los aspectos que desde mi punto de vista fallan dentro de Berserk, algunos de los cuales mencioné ligeramente ni bien empezó este video y que están presentes principalmente en los últimos arcos de esta historia. De hecho llegué a grabarlo y por su cuenta diría que daría para un video entero, pero ¿saben qué? Honestamente no me nace criticar a esta historia. No porque sea perfecta, ya dije que claramente no lo es, sino porque nos presenta ideas tan sólidas en cuanto a la caracterización del protagonista que sencillamente preferí focalizarme en eso. Quizás algún día dedique un tercer video a hablar de los aspectos en los que falla, pero por el momento no lo veo como una necesidad. Por eso, aunque no hago la vista gorda de la estrepitosa decadencia que últimamente presenta Berserk, tampoco creo que el problema sea irremediable. Las ideas, después de todo, me parece que están bien encaminadas por más de que sufran de una mala ejecución. Si hay algo que esta historia nos enseña, es que la inevitabilidad de las cosas depende en gran medida del esfuerzo que hacemos para impedirlas. Quizás Miura nos demuestre ahora que aquello que profesan sus personajes, su historia, es cierto, que todavía está a tiempo para detener esta lamentable trayectoria de aparente decadencia.